Buenas tardes a todos los espectadores. Vamos a dar continuidad con nuestra penúltima conferencia de la primera Semana Internacional de los Drones, Agricultura de Precisión, Silvicultura 4.0 y Medio Ambiente, siguiendo el protocolo de presentación con el tema de conferencia Primeras experiencias en agricultura de precisión, impartida por la bióloga egresada de la Escuela de Biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la maestra Paz del Carmen Cova Pérez, con estudios de maestría en Geografía en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, UNAM. Actualmente colabora en el Laboratorio Universitario de Drones de la UNAM, en donde imparte cursos y capacitaciones para el público en general y la comunidad universitaria. Sea usted bienvenida, maestra. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Paz y mi plática de esta tarde es sobre las primeras experiencias que he tenido en agricultura de precisión. Y bueno, en este punto me gustaría mencionar que mi trabajo con los drones me ha acercado a este tema de la agricultura de precisión. Sin embargo, yo no he desarrollado como tal proyectos propios en donde tenga un acercamiento más profundo al tema. Y esto, pues como ya hicieron en la presentación, se debe un poco a que me he centrado principalmente al tema de impartir los cursos, las capacitaciones a alumnos, a profesores académicos de nuestra universidad y de algunos otros centros gubernamentales e instituciones también públicas de educación. Entonces pues no me he metido tanto, por eso es que mi charla se llama así, Primeras Experiencias. Y bueno, entonces con lo primero que me enfrenté fue con el término de agricultura, una vez que empecé a meterme con esto, y fue definir lo que es la agricultura. La Real Academia Española define la agricultura como el conjunto de técnicas y conocimientos relativos al cultivo de la tierra. Pero bueno, en este punto pues tengo otra palabra que es la agricultura de precisión, o más bien la precisión, esa es la otra palabra. Entonces, para entender un poquito mejor la diferencia entre la agricultura de precisión y la agricultura tradicional, pues hice esta comparación o busqué esta palabra que me ayudara como a que quedara un poquito más claro, y es que en la agricultura tradicional lo que se hace es que todas las técnicas y procesos que se llevan a cabo en un cultivo, desde la siembra, la aplicación de algunos fertilizantes y la cosecha, pues todo se hace de forma homogénea, se hace, digamos, al parejo o parejo para todos. Pero en la agricultura de precisión, pues ya se identifica de antemano que hay una variación, una variabilidad en el terreno, en las condiciones en las que está el terreno. Entonces, pues con esta agricultura de precisión, entendiendo que hay variaciones en el terreno debido a diferentes factores, pues se utilizan algunas herramientas que van a estar ayudando a ver y a tratar estas diferencias que hay en el terreno. Y bueno, pues aquí un par de ejemplos. En este caso, pues tenemos una imagen de un cultivo en donde pues vemos que las condiciones o el crecimiento de las plantas, en este caso seguramente son más bien en este caso de las plántulas, pues no están creciendo todas. Hay algunas semillas que probablemente no eran viables, pero bueno, dejando de lado eso, centrándonos pues más bien en el terreno, a lo mejor la causa de que no hayan germinado pues no es tanto por la viabilidad de las semillas, más bien por las condiciones de humedad del terreno. Entonces, pues aquí para esto estaríamos utilizando la agricultura de precisión para identificar estas zonas y ir a tratarlas directamente. Y bueno,
Hay otra situación en donde el entorno podría estar generando estas diferencias. La imagen pasada pues hacía referencia a que tenía que ver con las condiciones de humedad o tal vez con las semillas, con la viabilidad de las semillas, pero en este caso es del entorno. Veamos aquí que en esta imagen, pues el cultivo que tenemos y que está pegado a este cerro con vegetación nativa, pues va a tener diferentes condiciones o va a estar, sí, va a tener diferentes condiciones que el cultivo o la parte del cultivo que está de este otro lado, que está pegado a este canal y este camino. Obviamente la parte que está pegada al cerro pues va a tener un poco de más sombra, por lo tanto va a haber un poco más de humedad, e inclusive va a haber algunos nutrientes, sedimentos también que van a estar llegando a esta parte y que tal vez puedan darle un aporte mucho mejor que lo que podemos encontrar en esta zona. En esta zona probablemente el cultivo pues va a requerir un poco más de riego que lo que tenemos por acá presente. Y bueno, este es otro tipo de situaciones en donde pues se ocupa mucho la agricultura de precisión porque hay algunas adversidades o riesgos que a veces sufren los cultivos. Y en este caso, pues es un cultivo de maíz en donde después de una lluvia y vientos fuertes, estas plantas se dañaron y pues se requiere saber en dónde, precisamente dónde pasó esto para llegar y actuar sobre los sitios donde se necesita. Y esto pues se hace más evidente cuando se tienen cultivos de cientos de hectáreas. Si tenemos una o dos hectáreas, pues bueno, rápidamente uno puede llegar ahí caminando, pero identificarlo esto en un terreno más grande es un poco más complicado. Y bueno, para lograr hacer todo esto, identificar y atender todas estas diferencias que se pueden llegar a presentar en el terreno, eh, se puede hacer uso, o más bien se hace uso en la agricultura de precisión de diferentes herramientas tecnológicas de percepción remota, se utilizan los sistemas de información geográfica, imágenes de satélite, bueno, un montón de cosas en realidad, de las cuales pues ya algunos ponentes anteriores han mencionado. Pero bueno, a lo que yo voy es a hablar sobre, pues sobre los drones para ir acotando un poco más el tema. Y pues referente a los drones, a veces uno se pregunta qué dron debo utilizar y pues los que más se están utilizando en agricultura de precisión pues son los de ala fija, también los de ala rotatoria e inclusive se están metiendo también ya los híbridos que comparten, digamos, las ventajas de lo que es un ala fija y un multirotor. Pero bueno, ¿cómo saber cuál utilizar? Pues va a depender de varias cosas, entre ellas el presupuesto. Generalmente, y esto es generalmente porque hay algunos que no, dependiendo de los sensores que traen integrados, pueden ser más o menos costosos, pero generalmente pues los aviones de ala fija suelen tener costos más elevados, al igual que los que son híbridos. Eh, y otra diferencia que podríamos estar observando es en el tiempo o en la autonomía de vuelo. En términos generales, pues una ala fija nos estaría ayudando a volar entre 40 y 90 minutos, dependiendo del modelo de la aeronave. Y un multirotor, pues ese tiempo de vuelo obviamente es mucho menor, que puede llegar a ser de menos de 40 minutos, de 30 a 40 minutos. Con un ala fija, pues la ventaja que tengo también es que puedo sobrevolar polígonos que sean muy extensos, no sé, hablemos de un dato que sean 300 hectáreas, mientras que con un multirotor, pues yo estaría cubriendo un área menor por el tiempo de vuelo. Y pues si lo comparamos a la fija, digamos, serían 300 hectáreas y un multirotor 100 hectáreas por vuelo.
Otra cosa que también tendríamos que estar considerando es la posición con la que podemos estar tomando las fotografías, es decir, la posición de la cámara. Las fotografías que nosotros tomemos con una ala fija, pues generalmente van a tener estos movimientos que presenta la aeronave y van a ser más evidentes tal vez en un video más que en una fotografía, pero pues el multirotor nos va a estar ofreciendo o nos va a estar permitiendo tomar las fotografías en la posición que nosotros deseemos. Esta fotografía que se conoce como nadir, donde está viendo totalmente hacia abajo, pues nos ofrece una ventaja que además, si cuenta con un estabilizador, que de hecho todos los drones comerciales, por lo menos los de DJI, cuentan con un estabilizador, un gimbal, que permite compensar los movimientos de la cámara, pues nos va a estar también ayudando bastante para saber qué tipo de aeronave elegir. Otra cosa, pues es que los aviones de ala fija suelen tener no todos, ya como lo mencionaba, esto es muy general, pero suelen tener complejas labores de aterrizaje y despegue. Algunos son muy pesados que requieren ser lanzados con alguna catapulta o requieren una amplia pista para despegar y para aterrizar. Y bueno, normalmente eso, con esas condiciones no se suele contar en cualquier lado. Y pues esa, digamos, sería la ventaja que nos estarían ofreciendo los multirotores o los de ala rotatoria, que podríamos hacer este despegue vertical en espacios en donde no hay mucho espacio como para un ala fija. Entonces, pues tenemos estas, digamos, características con las cuales podríamos elegir uno u otro, además del presupuesto. Y una cosa más, pues son los sensores que traen integrados. Algunos sensores ya vienen integrados directamente en las aeronaves y son intercambiables, otros no, pero bueno. Ahora me voy a enfocar más que nada ya a los aviones, perdón, a los alas rotatoria, y generalmente se están utilizando pues estos cuadricópteros, hexacópteros, que estarían realizando básicamente dos tareas. Una de ellas es la observación o la captura de datos con diferentes sensores, ya sea un sensor RGB, multiespectral, térmico. Y por otro lado, otra tarea que realizan los drones en la agricultura de precisión, pues es a través de la aplicación de insumos. En el caso de los que aplican insumos, pues algunos drones se utilizan para estar sembrando, van arrojando, tienen un dispersor y van arrojando semillas de forma programada. Generalmente estas semillas van encapsuladas a manera de que lleven ahí, digamos, un paquetito ahí en donde van, creo que son como cápsulas de gel en las que las lanzan, y ya esto les provee, digamos, una protección. Y cuando hay un poco de agua o cuando riegan estos cultivos, las semillas con esta protección lo que hace es que como que se expande y le da un medio húmedo para poder desarrollarse. Y en el caso de utilizar los drones con esta tarea para observar o para capturar los datos con diferentes sensores, pues se pueden hacer muchas cosas, entre ellas la cartografía del área de interés. Se pueden generar ortomosaicos RGB que nos podrían estar ayudando a hacer un inventario del arbolado o de los individuos del cultivo, saber cuántos hay, cuántos están vivos, cuántos están muertos, un inventario, bueno, más bien un ortomosaico también térmico que nos podría estar ayudando a identificar las zonas con estrés hídrico, un ortomosaico que también podría ser multiespectral y que en términos generales pues nos estaría ayudando a identificar el estado de salud de las plantas.
Entonces, pues en este sentido, aquí voy a hablar, digamos, de las tareas de levantamiento de información para la captura de datos que se pueden hacer con una cámara RGB. Voy a hablar particularmente de esta primera experiencia que tuve con el doctor Luis Miguel Morales Manilla, que es el encargado del Laboratorio Universitario de Drones, y otro compañero, Daniel, no recuerdo bien su apellido, pero bueno, él también estuvo con nosotros realizando este vuelo. Y entonces en esta primera experiencia que tuve con el tema de la agricultura de precisión, pues fue en Linares, Nuevo León. En el 2015 hicimos vuelos sobre una huerta de naranjas y este trabajo lo hicimos con el Phantom 3 profesional que tiene una cámara RGB. Es decir, lo que quiero que vean es que a pesar de no contar con un equipo diseñado para agricultura de precisión, se pueden hacer varias cosas. Entonces, para este ejercicio hicimos 8 vuelos y cubrimos 66 hectáreas. El vuelo que se hizo se ejecutó de forma manual y mantuvimos una altura y velocidad constante de 100 metros de altura y 5 metros por segundo. Me voy a saltar unas diapositivas simplemente porque quiero que vean la importancia de darles este dato de la velocidad de vuelo. Y bueno, no sé si se alcanza a apreciar bien, pero aquí tengo una imagen y otra. No sé si ustedes alcanzan a notar la diferencia entre una y otra, pero si no, por temas de la resolución y aparte la transmisión, no sé qué tanto puede estar afectando. Esta primera imagen es de una zona que está ahí cercana al campus, pero bueno, no importa dónde sea, el punto es que es vegetación. Y se puede ver que la nitidez de la imagen no es, digamos, la más adecuada. O sea, sí podemos identificar algunas de las hojas de este ricinus, pero pues no sé, no se ve tan nítido. Y esto es porque el vuelo, la prueba que se hizo en este ejercicio fue tomar las fotografías con el dron volando lento, pero avanzando. Y la diferencia con esta, que sí es mucho más nítida, sí nos permite ver bien a detalle las hojitas, cada una de las, inclusive de las ramas que tenemos por aquí. Este vuelo se hizo de manera tal que cada vez que se tomaba una fotografía, el dron se iba deteniendo. Entonces, en este caso, el dron va avanzando y va tomando fotografías, pero va lento, y en este otro, pues va deteniéndose para tomar la fotografía. Entonces tiene, digamos, más chance de que la fotografía no salga, digamos, movida. Entonces, pues esto representa una gran ventaja en el tema o a la hora de procesar la información, porque pues es mucho más fácil identificar ya bien que el software, como trabaja con píxeles, el software fotogramétrico, identifique bien pues cuáles son las copas de los árboles y lo puede diferenciar del suelo y demás. Bueno, entonces por eso les mencionaba esta parte de la importancia o más bien del por qué nosotros hicimos este vuelo a esta velocidad de 5 metros por segundo y por qué nos llevó varios vuelos que les comentaba que eran 8. Bueno, después de que hicimos estos vuelos, nosotros obtuvimos alrededor de unas 700 imágenes. Obviamente descartamos las que no habían salido, que no tenían una buena calidad, y pues logramos generar un ortomosaico de 4 centímetros por píxel. Y bueno, este ortomosaico RGB pues nos permitió contabilizar, hacer este inventario de cuántos árboles, de cuántos individuos había presentes en estas hectáreas que nos solicitaron, en donde nos solicitaron el vuelo. Logramos contar 14,239 árboles. Y de esos 14,239 árboles, logramos identificar o diferenciar algunos que tenían un daño aparente. Ya con visitas en campo,
y sabiendo también por pláticas con el dueño de la huerta, pues pudimos identificar que estos daños estaban causados principalmente por una plaga, un muérdago que llega, toma eh, em, los nutrientes de la planta y pues la va secando poco a poco. Entonces lo que vemos aquí en esta imagen es esta identificación que se hizo de los árboles. Primero se contabilizó todo, les digo, y ya después se identificaron estos árboles que tenían un daño aparente, ya fuera que tuvieran alguna planta parásita o que estuvieran muertos completamente o tuvieran una parte dañada. También se lograron identificar estas zonas que tenían pasto o que tenían inclusive algunas malezas, lo cual fue muy útil para que el dueño de la huerta tomara algunas decisiones y pudiera decirles a las personas que trabajan con él que tenían que realizar ciertas prácticas en ciertas áreas. Y bueno, algo extra que se me estaba pasando es que en este ejercicio, pues primero se hizo un conteo manual, es decir, en el ortomosaico y apoyado de las imágenes también, se fue marcando arbolito por arbolito. Imagínense cuánto trabajo llevó, fueron 14,000 y cacho árboles, pero después el doctor Luis Miguel, que él sabe manejar bastante bien, los sistemas de información geográfica, pues él logró generar un proceso automatizado para el conteo de estos árboles y bueno, a pesar de que no sacamos estadísticas para ver qué tan cercano era este dato que yo había obtenido y el que él obtuvo, obtuvimos más o menos los dos 14,000, alrededor de 14,000 árboles. Permítame un momento ya que uno de los moderadores me mandó un mensaje y no sé si es porque no se esté escuchando bien. Disculpen. Entonces, pues, otra cosa que también se identificó, ok, gracias, hermano. Otra cosa que se identificó fueron, digamos, cómo estaba la práctica de riego en este cultivo, porque habían unas zonas que tenían exceso de agua y otras que les faltaba agua, y esto lo pudimos detectar con el modelo digital de elevación, y entonces así se pudo definir cuáles, dependiendo, debido a la pendiente del terreno, cómo es que estaba la dirección del flujo del agua, y entonces se pudo hacer este análisis que en realidad, bueno, lo hizo el doctor Luis Miguel como tal. Entonces, digamos, esta fue la primera experiencia que yo tuve en el tema de agricultura de precisión. Si se dan cuenta, mi participación básicamente está enfocada a hacer el vuelo y, bueno, hacer este conteo de los arbolitos de forma manual. Eh, um, bueno, mi segunda experiencia que tuve sí, que tuve con el tema de agricultura de precisión, pues ya fue directamente con el equipo. En este caso, lo que tenemos es un Phantom 4 multiespectral y bueno, este equipo ya trae una cámara integrada. Esta cámara integrada pues ya nos permite hacer un montón de cosas de forma, digamos, mucho más fácil. Y esto se los digo que es mucho más fácil porque pues les muestro en esta imagen un equipo, un Phantom 4 Pro, el cual tenemos en el laboratorio, y también tenemos una cámara multiespectral Parrot Sequoia, la cual uno de nuestros compañeros, el ingeniero Iván y el doctor Luis Miguel, pues ahí estuvieron trabajando mucho con esto de ver cómo podíamos adaptarlo o ponerle un soporte
para que pudiera transportar el equipo. Entonces aquí hay un montón de cosas que puedo mencionar y lo voy a mencionar, y es que una de las primeras cosas con las que podemos ver es que mm, el equipo como tal no está diseñado, el Phantom 4 Pro, el Obsidian, este negrito, no está diseñado para cargar peso extra. De hecho, los drones de DJI, los comerciales, que cuestan menos de 50,000 pesos, pues no están diseñados para cargar peso extra. Sin embargo, hay personas como nosotros ahí en el laboratorio que se han aventado o aventurado a hacer algunas modificaciones para lograr hacer esto. Entonces, pues lo primero con lo que nos encontramos es que el tiempo de vuelo de este equipo es de 30 minutos, pero si nosotros agregamos peso extra, o sea, la aeronave pesa 1,388 gramos, pero agregándole la cámara y el sensor, el dron termina pesando 1,715 gramos. Entonces, a pesar de que no es mucha la diferencia, el tiempo de vuelo se reduce notablemente a la mitad. De 30 minutos pasa a volar solamente 14 minutos. Y esto, pues, obviamente nos da menos tiempo para hacer el trabajo que normalmente se podría hacer. No sé si recuerdan, les decía que con un sensor, bueno, con un multirotor en términos generales se podrían cubrir unas 100 hectáreas, pues yo creo que si el tiempo se reduce, pues también estaríamos cubriendo en lugar de 100 hectáreas, cubriríamos 50. Otra cosa, digamos que podría ser una ventaja es que, pues si yo no tengo el presupuesto adecuado como para conseguir este Phantom 4 multiespectral, pues puedo aventurarme a hacer estas modificaciones y me ahorro un montón de dinero. Ustedes pueden ver aquí la diferencia del costo. Y los 45,000 pesos cuando cuando estaban vendiendo el Phantom 4 Pro, porque ahorita ya se descontinuó, costaba 45,000 pesos, mientras que la cámara cuesta alrededor de 72,000 pesos. Entonces, pues todavía hay que agregar un poco de impuestos, pero a final de cuentas es mucho más barato el equipo. Otra cosa que también se vio que afectaba mucho es que pues con la que había que tener más cuidado era el centro de gravedad de la aeronave, ya que al agregarle peso extra y si este no está, digamos, en el centro de lo que es la gravedad, es decir, pues en la parte media, por la forma que tiene esta aeronave, es la parte media. Entonces, si uno no la coloca bien, no distribuye bien el peso, cuando haces el despegue del equipo, pues puede que este se te voltee. Otra de las cosas con las que estuvimos viendo que teníamos un poco de dificultades era con las advertencias que nos mandaba el equipo, porque les digo, o sea, no están diseñados para cargar peso extra, pero pues sí, los sensores anticolisión que tienen la parte de abajo se tenían que desactivar para que pudiéramos hacer el vuelo. Y ya tras un par de maniobras de estar cambiando el interruptor de modo de vuelo, de modo P a modo ATI, nos permitía subir un poquito más. Y ya después volvíamos a modo P, al modo de seguro de vuelo. Otra de las cosas con las que nos encontramos al hacer este ejercicio fue que pues la cámara y el sensor obviamente necesitan energía como para estar eh, encendidos. Entonces, es cosa que no pasa aquí, o sea, la misma batería alimenta al dron y la cámara, pero en este caso no. En este caso había dos cosas que se podían hacer. Una, utilizar una cámara, eh, perdón, una batería extra, una batería liviana, pero obviamente esto le agrega peso extra. O la otra con la cual nosotros nos fuimos, porque primero aplicamos la otra de ponerle una batería. La otra por la cual nos fuimos es que el ingeniero Iván y el doctor Luis Miguel, pues ahí abrieron el equipo, cosa que no es recomendable, pero bueno, salió bien. Entonces ya nos utilizó una batería extra y la batería del dron alimentaba a la cámara. Entonces, pues bueno, esto es como de mucho arriesgue de repente porque luego no hay
mucha información. Inclusive llegó a pasar que con estos soportes que se imprimieron en una impresora láser, en el momento en que ellos estuvieron haciendo esta parte, no habían estos moldes como ya ahorita uno puede encontrar en algunos foros, especialmente para este dron y para esta cámara. En ese momento, pues a ellos les tocó modelarlo y medir, y imprimir y equivocarse y volver a hacerlo. Y de todas maneras, algunos de los moldes probablemente pues no estén, cuando uno ya los imprime, no salgan perfectamente adecuados. Hay que hacer ciertas modificaciones porque también tiene que ver con el material que se está utilizando con la impresora láser. Y otra situación que también pues está haciendo una diferencia entre utilizar un equipo diseñado o ya que ya viene con su propia cámara y contra el que no, es que pues nos facilita mucho la visualización de los datos. Es decir, aquí desde el mando, desde el centro de control, pues nosotros podemos estar eh, cambiando de la cámara RGB a la multiespectral, e inclusive dependiendo del software o de la aplicación que nosotros estemos utilizando, pues ya podemos visualizar inclusive nuestro producto final, el ortomosaico, por lo menos una muestra de ello. Pero si lo hacemos de esta otra manera, pues nos encontramos con que la cámara a la que vamos a tener acceso es únicamente a la cámara RGB, en la que trae integrada el dron. Y si queremos estar haciendo configuraciones o iniciar la fotografía, la toma de fotografías o de videos de la cámara multiespectral, pues necesitamos un dispositivo móvil extra o inclusive una computadora, y entonces pues ya aquí programamos las fotografías y video, pero no tenemos acceso a las imágenes, es decir, no podemos ver cómo es que se está viendo. Eso ya se hace hasta la parte final, ya cuando descargas tus imágenes. Y bueno, esto también tiene otra complicación porque la conexión entre el dispositivo móvil con la aplicación para iniciar las fotos y la cámara, pues tiene esta conexión se hace a través de Bluetooth. Entonces el Bluetooth tiene cierta distancia a la que ya no está funcionando del todo bien. Sin embargo, las fotos se siguen tomando, pero se pueden ver interrumpidas en algún momento. Y bueno, aquí pues lo único que tenemos son una serie de fotografías de Zetacopters, que ellos están mostrando cómo es que implementaron este sensor a su dron. Y bueno, ya casi por último, otro de los acercamientos ya más recientes, de hecho del año pasado, tiene que ver con los proyectos de titulación de dos alumnos. Una de ellas es Dalia Peláez, que ya estuvo el día martes presentando su trabajo, en donde ella utilizó estos drones Agras en una empresa que se llama Prospect Vision, algo así. Perdón, no recuerdo bien el nombre. Y entonces, pues ella ya tuvo esta oportunidad. A pesar de que no es una experiencia propia, es una experiencia que yo adquiero a través de ella, pero lo relevante de este tema para mí es la parte comercial, o sea, saber cómo es que, no sé, hablaban con los agricultores, cómo es que hacían toda esta parte técnica del vuelo de los drones, porque no es lo mismo volar un dron que no está diseñado para eso o que está diseñado para tomar fotografías que uno que ya va aplicando algún insumo. Entonces, con varias pláticas con ella, trabajando también en su protocolo, pues he logrado entender muchas cosas, y una de las que más me ha impactado, bueno, por lo menos les digo que yo voy iniciando con esto, por eso me impactó, fue la cantidad de agua que ahorraron. Y ella me contaba que en una hectárea normalmente se utilizan 1.000 litros de agua. Esto ya va a depender del cultivo, pero 1.000 litros de agua. Pero ya utilizando un dron, un Agras, lo que ellos están utilizando en realidad son 10 litros. O sea, hay un ahorro de, no sé, 90% ahí de agua.
Y bueno, otro proyecto en el que ya estoy participando como es con Pablo Clemente, es uno de los alumnos también de la ENES Morelia, y lo que él está trabajando en su protocolo es esta segmentación de imágenes. Básicamente, y en pocas palabras, porque apenas me estoy adentrando en el tema, esta semana apenas empecé a leer sobre ello y su propuesta de protocolo, pues es que a través de redes neuronales se haga una clasificación, una segmentación de las imágenes, en donde automáticamente eh, la imagen, en la imagen se pueda diferenciar la vegetación del terreno y de las personas. Básicamente es eso, digo, a grandes rasgos. Apenas se está iniciando este proyecto. Y bueno, son unas capturas de pantalla de Mapillary, que es una plataforma en donde uno de nuestros compañeros subió un par de imágenes que tomamos ahí al ladito del campus. Y bueno, este es, digamos, el ejercicio que hace automáticamente Mapillary. Está diferenciando las zonas de, este, de vegetación con las zonas que están con el suelo. Uh-huh. Pero lo que va a hacer Pablo, pues va un poco más allá, o sea, no solamente es identificar qué es vegetación y qué es tierra, sino que más bien dentro de la misma vegetación es hacer esta diferencia entre las malezas, entre el cultivo sano, y pues creo que eso sería todo lo que les podría comentar acerca del proyecto de Pablo. Y bueno, con esto doy por finalizada mi plática de las experiencias que he tenido en agricultura de precisión. Como ven, no ha sido mucho todavía, pero bueno, por aquí ando. Profesora, muchísimas gracias por su exposición. Ahora les pedimos a nuestros oponentes si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, nos las hagan saber en el chat. Con gusto la respondemos. Mientras, si pudiera comentarnos, en el caso de los drones DJI que nos comentaba que pues no están diseñados para las tareas de la agricultura, como ¿qué aditamentos o componentes especiales nos pudiera comentar en este caso para eh, nosotros como alumnos de ingeniería que en algún momento quisiéramos desarrollar algún dron especificado para el área de agricultura? ¿Qué aditamentos o componentes serían recomendados para la cartografía o reconocimiento, ya sean tipos de cámara o tipos de sensores? Bióloga. Sí, ay, qué bueno que ya se pudo conectar porque me mandaron un mensaje, pero no sabía cómo hacerle la invitación a través de Zoom. De hecho, ni siquiera sabía cómo proyectar mi pantalla, pero bueno, qué bueno que ya está por aquí. Buenas tardes, ¿cómo le Sí, va? buenas tardes. Bien, gracias. A Pues los bueno, que, sí. a los que no nos conocen, yo soy Juan Sepúlveda Miranda, y perdone que le contradiga en sus dichos, pero la primera experiencia en agricultura de precisión precisamente fue cuando fue el incendio de 2016 en Uruapan, cuando yo me acerqué a ustedes a ver si me ayudaban a volar el incendio de Uruapan para ver qué había pasado. Desde entonces platicamos que yo tengo la cámara que posiblemente sea donada al Instituto Tecnológico de La Morelia, MAPIR, claro. la MAPIR 2, que en realidad no es una cámara multiespectral, es un sensor modificado, pero que nos permite tener el índice normalizado de vegetación y el red más, o sea, el rojo en el que todo se ve rosita. Aquí, qué bueno que les agradezco la oportunidad que me dieron de haberme invitado, en específico a usted, que usted fue la que me invitó. Sí, Yo soy fotogrametrista. Desde el principio entendí las diferencias que existen entre tomar a una velocidad y a otra. La RGB y la multiespectral, usted habló de velocidades de vuelo.
claro, Precisamente yo no la sabía, tampoco la sabíamos nadie. Hay algunos que dicen, es que somos de la vieja escuela. No, no, yo no me siento de la vieja escuela. Yo me siento pionero porque en realidad en México llevamos 5 años haciendo esto. Felicito a los jóvenes que tuvieron la iniciativa porque es lo que necesitamos. La agricultura de precisión la manejo yo desde 2003 en una de mis tesis, en la que no estoy muy contento porque me dijeron la agricultura de precisión ni lo toques, hombre, ahorita dame una fórmula para hacer una observación astronómica. Y yo decía, no, la seguridad nacional, a ver cómo se llama, la importancia de la cartografía en la seguridad nacional. ¿Qué mayor seguridad nacional puede haber que saber que al día siguiente vas a desayunar? Con datos de sí, claro. 2016, Michoacán ocupaba el segundo lugar de Producto Interno Bruto Alimentario. ¿Por qué? Pues porque tenemos campos muy fértiles y tenemos agricultura de precisión. Ahorita tenemos ya drones agrícolas. También estamos impactando muy fuerte al ambiente con los aguacates y con los antigranizo, pero pues estamos produciendo alimento. Ese es lo que desde mi punto de vista le falló un poquillo, el decir que no, que había Platicar. empezado antes, ¿verdad? Fue De en el hecho, diseño. sí, le agradezco, perdón que lo interrumpa, le agradezco que lo comente porque sí, o sea, sí he participado más cosas con el grupo de becarios que tuvimos en el 2018, perdón, 2019, pues con ellos hicimos varios ejercicios. Entonces, pues estuvimos volando con la cámara multiespectral, con la cámara térmica que también tenemos en la universidad, sobre unas tinas en las que sembramos, no sé si está bien dicho, pero sembramos algas y ya les pusimos nitrógeno y bueno, hicimos varias cosas. También se desarrolló un manual de procesamiento tomando en cuenta un manual anterior que ya se tenía, pero bueno, con cierta práctica diferente. No sé, hemos hecho varias cosas, pero realmente, pues yo no me acordaba de esto de lo del incendio, porque sí, como le comento, hemos realizado varias cosas, nada más que como que atinadas, o sea, más claras tenía justamente esto. Y bueno, quiero aprovechar ahora que tengo la palabra para responder la pregunta que me hicieron, si me permite, ingeniero. Eh, Claro. Esta pregunta que me hizo el compañero que habló y que si ustedes como alumnos, qué tipo de objetos, bueno, podían implementar cuando ustedes están armando un dron. Justamente tenía esta presentación abierta, entonces, pues quisiera aprovechar nada más para mencionar que una de las cosas que deben de considerar es la cámara que ustedes van a adaptarle, ya que pueden utilizar cualquier tipo de cámara, ya sea de su teléfono, una cámara profesional o no. Hay cámaras obviamente que son métricas que van a estar ayudando a que no esté distorsionada la imagen, pero bueno, a través del proceso fotogramétrico o procesamiento fotogramétrico se corrigen estas este, deformaciones. Entonces, una de las cosas que deben de tomar en cuenta una vez que eligen su cámara es que esta cámara básicamente no tenga, que sea de 50 milímetros, porque esto es lo que más se acerca a lo que ve, digamos, el ojo humano, es la visión que nosotros, el campo de visión que nosotros tenemos. Aquí rápidamente, pues les comento que para entender esto de la distancia focal, imagínense que ustedes están en un mismo punto y desde este mismo punto utilizan cámaras con diferentes distancias focales o bueno, le van moviendo y obtienen diferentes distancias focales. Se pueden dar cuenta que con una de 18 milímetros ustedes pueden observar prácticamente todo el paisaje y con una de 300 milímetros pues tienen un acercamiento mucho más grande, digamos, del terreno o el paisaje. Aquí lo ideal es una de 50 milímetros. Eso pues también se menciona en la literatura.
de cuando vas a elegir una cámara. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es el tipo de obturador que ustedes van a utilizar. Y bueno, trato de decirlo muy rápidamente, pero el obturador va a hacer que nuestras fotografías salgan movidas, y esto pues se puede ver más claramente en objetos que están en movimiento. Aquí podemos ver que un obturador que es de este tipo, rolling shooter, lo que va a estar haciendo es que va a estar tomando las fotografías, pero estas se van a ver como pausadas, como lo podemos ver en este esquemita aquí. Entonces se va a ver este efecto del movimiento, y lo ideal es utilizar un obturador que tenga que sea un obturador global shooter, que no importa si el objeto está en movimiento, pues va a hacer que nuestro objeto no salga movido. Pero muchas veces, a pesar de estar utilizando este obturador global shooter, pues también hay que tomar en cuenta que el dron se está moviendo cuando está haciendo las fotografías. Bueno, ya no me voy a detener mucho más en esto. Y otra cosa que podría comentarles aquí, esta presentación, bueno, ya mejor después daré una clase con ustedes, si me lo permiten, pero también tiene que ver el gimbal. El gimbal va a afectar mucho en la calidad de la toma de las imágenes. Entonces, digamos, en cuanto a cámaras, eso es lo que les podría decir. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, profesora. Sí, parece que hay algunas, pero por el tiempo no creo que alcanzaría Sí, usted. claro. Si usted me Sí, lo ya permite, quedan. recomendarle a los oponentes que están siguiendo la transmisión si pudieran mandar sus dudas al correo que nos está proporcionando en la portada de su presentación, y que le hagan llegar sus dudas. Sí, claro. Pues muchísimas gracias, ingeniero. También le agradezco estar presente por aquí. Ya no pudimos platicar más, pero pues podemos darle seguimiento ya Bueno, de hasta manera donde interna. dice el horario nos quedan 3 minutos y en 3 minutos Sí. se platica mucho, bióloga. En realidad, el que no se acuerde del incendio suena razonable, pero fue en 2016 cuando nosotros, con el Colegio Nacional de Profesionistas Topógrafos, CONAPTAC, hicimos nuestro primer simposio. Intenté volarlo, pero yo tenía un hexacóptero, un cuadróptero, y el catedrático del que usted menciona tenía un Phantom 3, y de pronto me lo encontré en el estacionamiento y dejó el Phantom estacionado ahí arriba y me dejó anonadado y dije, bueno, pues eso es lo que necesito, pero luego se distinguió que no fue tan fuerte el incendio, fue muy superficial, muy hasta arriba. Los topógrafos, por ejemplo, buscamos que tener el suelo desnudo y tener las curvas de nivel. Al contrario, los silvícolas, alias los de los bosques, lo que necesitan es tener un camino para bajar correctamente la madera y hacer un uso adecuado del bosque. Yo eso es algo con lo que he luchado. Yo soy formulador y evaluador de proyectos productivos agropecuarios por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, aparte de ser perito topógrafo agrario y mi perfil es topógrafo fotogrametrista. Entonces, soy muy curioso, soy muy autodidacta, pretendo comandar un grupo nacional, Asociación de Topógrafos Mexicas, y pues están invitados, igual que usted, a participar en mis capacitaciones. A mí me encanta Claro, gracias. la capacitación continua. Entonces, por mi parte, le agradezco la invitación, la felicito, fue una excelente su ponencia, y a los organizadores con más ganas los felicito. Voy a abrir mi cámara porque mi costumbre es de que se aplauda. Bravo. Sí, gracias a todos los que están ahí, los organizadores, y pues nos estaremos viendo ya en otro evento o en otra clase, o a ver qué se organiza. Gracias. Excelente, maestra. Ya para dar por concluido su ponencia, daremos hincapié a finalizarlo. Excelente conferencia, bióloga Paz del Carmen. Se agradece su grata presencia y por compartirnos sus experiencias en agricultura de precisión con estas tecnologías tan importantes. Nos comunicaremos con usted para hacerle llegar a la brevedad su reconocimiento por destacada participación. Nuevamente, muchas gracias.
Gracias.